Hola, ¿qué tal? Laura Martínez les da la bienvenida a la 17ª edición del programa TV Morfosis desde el Centro Nacional de la Cultura en San José, Costa Rica. Estamos transmitiendo a través de la televisión abierta por Canal 13, Canal UCR, Canal 44 de Guadalajara, México, y también a través de streaming y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro hashtag TV Morfosis. El tema que vamos a analizar en esta oportunidad, a continuación, es el relacionado con los contenidos y formatos audiovisuales en la era digital, innovación y creatividad al servicio de la producción multipantalla. Veamos. Contenidos y formatos audiovisuales en la era digital. Innovación y creatividad al servicio de la producción multipantalla. ¿Cómo repensar la industria audiovisual para adaptar los contenidos a la dinámica de los medios digitales y la producción multipantalla? ¿Qué difundir y cómo para llegar a audiencias cada vez más exigentes? Conciliar contenidos y formatos exige conocer la realidad del consumo en la era digital. Las ideas, la innovación y la creatividad siguen siendo el motor de las pantallas. Los canales de difusión pasan a segundo plano frente a la producción de contenidos de calidad y el diseño de formatos capaces de capturar a las audiencias. Les invito a continuación para que conozcamos a nuestros panelistas. Vamos. Miquel Francés y Domenech, España. Profesor titular de Comunicación, director del Taller de Audiovisuales y del Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales en la Universidad de Valencia. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en el tema de la comunicación y realizado varios documentales de divulgación científica. Pablo Cárdenas, Costa Rica. Actualmente el director general del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, SINAR. Productor y director de contenidos audiovisuales para la Universidad de Costa Rica, organismos no gubernamentales e instituciones públicas. Asesor legislativo en comunicación y director de medio y largometrajes documentales durante más de 15 años. José Pablo García, Costa Rica. Es egresado de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Cine y Televisión de la Universidad Veritas. Inició como productor y presentador de radio y televisión en Canal 15 y Radio 1. En 2008, participó en el primer Talent Campus del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y produjo el largometraje costarricense A Ojos Cerrados. Realizó la asistencia de dirección para el largometraje Michael Jordan de Viaje Perdido. Codirigió el documental Incae Challenge. Actualmente continúa la producción de la serie web interactiva Dele Viaje, ganadora del fondo El Fauno que otorga el Centro de Cine y el Ministerio de Cultura y Juventud. Le agradecemos a nuestros invitados, a José Pablo de Costa Rica, a Pablo Cárdenas de Costa Rica y también a Miquel Francés de España. Gracias por estar con nosotros. El tema que nos aborda es contenidos y formatos audiovisuales en la era digital, innovación y creatividad al servicio de la producción multipantalla. Le invitamos a que también usted participe a través de nuestras redes sociales, dijimos Twitter, Facebook y nuestro hashtag TV Morfosis. ¿Cómo vamos a repensar esa industria audiovisual y las televisiones para adaptar los contenidos a esta nueva dinámica de los medios digitales? ¿Qué nos dice José Pablo García? Buenos días. Muchas gracias, Laura. Pues yo creo que desde mi experiencia ha sido un proceso de experimentación muy rico con toda esta idea de poder contar historias a través de diferentes pantallas, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso como de aprender a entender a dónde están las oportunidades, entender un poco el contexto de lo que está pasando en la televisión nacional aquí en Costa Rica y a nivel regional, y poder aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo y al mismo tiempo entender que la televisión se está convirtiendo y se está transformando inevitablemente. Y desde nuestra perspectiva y la experiencia mía con los proyectos audiovisuales ha sido poder eliminar el límite entre lo que es real y lo que es ficticio, sacar a los personajes de la pantalla,
por ahí se ha ido un poco mi experiencia, sí. ¿Y se puede adaptar la televisión a esos nuevos formatos que nos invita la era digital que dice Pablo Cárdenas de Costa Rica? Buenos días. A mí me parece que sí se pueden y es un imperativo que se adapten, ¿verdad? Yo creo que esta premonición de que la televisión va a desaparecer con los nuevos medios digitales llevará algún tiempo para quedar desmentida por la realidad, porque yo creo que la televisión ha tenido una enorme capacidad adaptativa durante una existencia de muchas décadas. Ahora, eso pasa para mí básicamente por dos consideraciones que son un enorme reto, que han sido un enorme reto, pero que lo son ahora doblemente. Y tiene que ver con entender cuáles son los ritos que existen alrededor del uso de cada medio, porque si ahora un contenido se puede desarrollar a través de diferentes, digamos, medios, plataformas y soportes, es fundamental que entendamos cuál es el rito social que hay alrededor de ese medio. Es muy diferente el uso, digamos, que hacemos de la televisión, el zapping, ¿verdad? La práctica del zapping es en sí mismo un rito más allá del contenido que nosotros nos encontremos en el zapping. Es en el momento en el que al cabo del día tenemos la oportunidad de sentarnos frente a un aparato que nos ofrece una serie de contenidos sobre los cuales no hemos tomado ninguna decisión y probablemente no pretendemos tomar ninguna decisión. Más bien lo que deseamos es que esas decisiones ya vengan dadas, ¿verdad? Hay algo de ese zapping, ¿verdad? Cambiamos el dedo pulgar del zapping, lo cambiamos por el dedo índice. Hay algo de zapping en la lectura del muro de Facebook, por ejemplo, de dejarnos llevar por esa marea de contenidos que nos han sido dispuestos de una determinada manera en ese medio. Entonces, para que nosotros podamos, la televisión y cualquier otro medio, dar ese salto a ofrecer contenidos que sean transmedia realmente, tenemos que entender cuál es el rito, primero que todo, que hay en todos esos medios, cuál es el rito que hay en la radio, cuál es el rito que puede haber en los medios escritos, etcétera, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con algo que ayer decía Massimo Marotti, me encantó, digamos, ese poder de síntesis, que es la cuestión de las pasiones, es decir, es entender cuáles son las pasiones que vinculan a la gente con un contenido, ¿verdad? Y esta es una materia que es profundamente oscura y difícil, digamos, de discernir, ¿verdad? Ha habido debates académicos durante décadas sobre cómo es que la gente se vincula con un contenido que le está dado, ¿verdad? Pero ahí es fundamentalmente donde están las respuestas, porque los proyectos de innovación, transmedia, nos han venido demostrando que aquellos supuestos que nosotros teníamos de por qué la gente consume determinados medios no son probablemente así, y que hay áreas grises o hay áreas oscuras que no hemos explorado y sobre las que habría oportunidad para desarrollar alguna oferta, ¿verdad? Miquel Francés de España. Bien, yo creo que siempre estamos ante un nuevo reto, siempre estamos ante retos, ¿no? Porque siempre estamos en esa transformación permanente, ¿no? Social, tecnológica, etcétera. Yo creo que es tiempo, más que de cambiar las historias, esas historias que representan a la sociedad, estamos en tiempo de reescribirlas, ¿no? Y de adaptarlas, y sobre todo de cómo contarlas, es decir, buscar esas narrativas que se ajustan más a esa intermediación actual, ¿no? Que es más transmediática, etcétera, ¿no? Es en el momento en el cual estamos. Eso, por lo que respecta a la producción, que es un poco el centro del debate pues ha hecho cambiar, pero no ha hecho cambiar tanto las cosas, pero sí la estructura, la sustancia, y lo que es la cadena de valor en la producción audiovisual, porque nos encontramos ante nuevos agentes, nos encontramos ante un público que ya dejó de ser, que no es la audiencia televisiva de muchos, perdón,
no es la audiencia televisiva aquella numérica, ¿no?, y cuantificable, sino que hemos ido evolucionando hoy en día hacia parcelas muy concretas, incluso hasta lo usuario, ¿no?, en proyectos transmedia que tienen una lectura incluso muy individual, por targets, etcétera, etcétera. Eso hace que a la hora de producir pues haya complejidades, cambio de flujos de trabajo, de perfiles, y sobre todo cuando abordamos proyectos complejos como los transmediales o los transmedia, que después podemos hablar, nos vamos a encontrar que trabajaremos con diferentes flujos en paralelo a una producción, y eso lo hace más complejo. Hasta ahora lo complejo en producción era hacer ficción, pues ahora lo complejo es hacer proyectos transmedia. Y si son proyectos transmedia de ficción, que son los que más verdes están, pues imagínate la complejidad. Bueno, estamos en el intro de eso. Bueno, tal vez empecemos por ahí. Miquel Francés, voy a iniciar contigo. ¿Por qué hacer ese cambio? ¿Por qué hay que transformar la televisión digital? La televisión que tenemos con estos contenidos de medios digitales. ¿Por qué? ¿Para qué? Digámoslo en términos bastante sencillos, para ubicarnos porque aquí veo distintas generaciones sentadas en esta oportunidad y me gustaría conocer los criterios de ustedes. Bien, hay una razón que nos ha llevado, que es una consecuencia de la tecnología, pero la tecnología no es determinista, la tecnología pues es una herramienta, y como herramienta, como fue el arado en la prehistoria, ¿no? Pero Para está determinando. cultivar. Determina hasta donde determina. Yo creo que ese no ha de ser el argumento principal. No, es un facilitador, es una herramienta que nos facilita poder producir de una manera más ágil, con muchísimos más medios. Bueno, lo hace todo muchísimo más sencillo. No vamos a entrar ahora en la escala de la producción. Pero yo lo que me quiero centrar es que tenemos que utilizar este cambio para enriquecer, para hacer contenidos más inteligentes, contenidos sociales, para valorizar los contenidos, para salir de la banalización, de la repetición, de la clonación de los contenidos televisivos. Yo creo que ya debemos empezar a dejar de hablar de contenidos televisivos y a empezar a hablar de contenidos audiovisuales, porque ya no es el centro, ya no es el canal, sino el centro es la marca del contenido. ¿Por qué? Porque hay muchas ventanas, porque tenemos muchos medios, aplicaciones y tal. Y el reto yo lo centraría en intentar de que esos medios que tenemos, que los utilicemos para enriquecer, para fortalecer, para realizar contenidos de calidad. Ese es el gran reto. Y eso, pues lo mejor no es igual en la geopolítica audiovisual mundial, es muy diferente, porque hay zonas como las vuestras que estáis más dentro del ámbito de la producción y de los contenidos que provienen de las televisiones comerciales o privadas, y hay otras partes aunque estamos un poco así en Europa, pero aún fundamentalmente allí los medios públicos tienen poder, son importantes, ¿no? Yo creo, y son referente, ¿no? Y hay que trabajar desde esos medios para fortalecer y enriquecer, porque los medios y los grandes grupos privados poco les interesa, porque les va bien dar ese producto, pero dominan, repetitivo, etcétera, etcétera. Dominan y tal vez, ahora tal vez nos puedes contar de la experiencia en España, lo que es en Europa, pero en América Latina dominan bastante. En Centroamérica, en este foro en el que se está analizando, este primer foro centroamericano, dominan. Dame la oportunidad para darle la palabra a José Pablo García. ¿Qué dice? Pues yo creo que hay un par de cosas que me parecieron interesantes. Hablaste ahora de esa zona gris como una zona que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, que al mismo tiempo puede ser una zona verde porque no tenemos la menor idea de qué es lo que está pasando ahí o qué es lo que va a llegar a pasar. Y es un poco, esa zona gris es un poco la zona en la que yo he querido también experimentar a través de mis proyectos. Yo creo que lo primero que habría que tener claro es si querés arriesgar en este tipo de proyectos. Yo creo que eso es lo primero que tenés que entender. Podés
Podés elegir trabajar un proyecto desde la estructura tradicional, desde la televisión más tradicional, o podés apostar por una ficción que elimine esos límites y empiece a experimentar un poco en esas zonas grises. Y no es todo el tiempo que uno tiene la oportunidad de poder hacer eso, porque normalmente pertenecemos a un contexto político, social, que de alguna forma nos obliga a tener que adaptarnos a cierto formato o a cierta estructura de contar historias o de contar o de formar proyectos. Entonces, desde la producción más independiente y con Dele Viaje en específico, creo que tuvimos una oportunidad muy valiosa, sobre todo aquí en Costa Rica, de poder experimentar en esta zona gris. En un canal del Estado. En este momento, sí, en un canal del Estado. Y de poder sacar a los personajes de la pantalla, literalmente, personajes que existen en un mundo ficticio y que forman parte de una línea narrativa, pero que al mismo tiempo conviven en el mundo real como cualquier otro ser humano. Son personajes que tienen sus propios perfiles y son personajes que están en constante comunicación con el público, son personajes que reciben todo tipo de cuestionamientos de parte del público. Entonces también ahí es donde el proyecto se ha separado en dos etapas distintas. Una primera etapa que fue una primera temporada más académica y más universitaria, donde logramos entender que existía una interacción muy interesante entre el público y los personajes, que había algo muy valioso y una oportunidad muy interesante ahí. Que el público estaba dispuesto a conversar con los personajes, desde conversar con el personaje cuando se lo topaba en la calle hasta conversar con él a través de los diferentes medios digitales. Entonces, bueno, esa fue una primera etapa muy interesante en ese sentido. Y luego pasamos a una segunda etapa, que es en la que estamos en este momento y en la que estamos compartiendo plataforma con el CINART también para lanzar las nuevas historias de este mismo proyecto. Quisimos apostar por personajes, por estos mismos personajes, pero desde una perspectiva diferente, conocer un poco ese lado oscuro de los personajes y acercarnos, arriesgar un poco más a nivel psicológico, a nivel social, y entender cómo iba a reaccionar el público ante una perspectiva un poco distinta, pero que proponía acercarnos nosotros también como a los miedos y a pensamientos más oscuros, que normalmente no queremos conversar sobre eso. Entonces, bueno, desde mi perspectiva creo que ha sido muy interesante y muy valioso poder eliminar esos límites y casi que volvernos locos con ese mundo digital y tomar toda experiencia confiando en ese proceso, porque también si nos concentramos mucho en lo que va a ser el resultado, vamos a perder de vista como todo ese proceso tan valioso de experimentación, que eso es lo que tiende mucho uno a hacer en esos procesos y en esas estructuras tradicionales. Nos enfocamos mucho en lo que va a pasar al final, en lo que vaya a decir el público, en la respuesta que vaya a tener el público, en la cantidad de rating que vaya a tener el programa, como que todo está súper enfocado hacia ese tipo de metas. Porque te iba a preguntar para qué, y a propósito de lo que decía Miquel Francés de España, ahora tenemos que adoptar los contenidos de TV y hablar más bien de no para TV, sino contenidos audiovisuales. ¿Para qué? ¿Para qué Dele Viaje en Costa Rica, en un canal estatal? Y después se me viene otra pregunta que es, ¿será esta la manera en que van a sobrevivir los canales estatales? ¿Sobrevivirán los canales estatales a los medios digitales? Esa pregunta está planteada ahí, ahora la contestarán ustedes, pero ustedes Pablo tiene que continuar con el para qué, y la planteó uno de los visitantes que tenemos hoy aquí en este foro centroamericano de República Dominicana. No lo distingo en este momento, pero él me pidió que se las planteara, así que va a estar aquí en el escenario. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que esa es la pregunta que yo también todavía estoy terminando de contestar, porque siento que es un mundo que me apasiona y es una zona como con tantas cosas por descubrir y comprender y cuestionar. Estoy seguro que la televisión me encanta y que quiero seguir tratando de contar historias para la televisión, pero que lo que quiero es enfocarme en contar historias que trasciendan y que salgan de la televisión y que podamos generar contenidos paralelos que complementen esas historias y que al mismo tiempo sean historias que puedan generar algún tipo de cuestionamiento en las personas que lo ven, que puedan identificar a las personas desde esa otra perspectiva, ¿verdad? Tratar de escarbar un poco más en cada uno de los personajes y que al mismo tiempo esto sea una oportunidad para que las personas también se acerquen a ellos mismos y conocer algo nuevo de ellos, de los personajes, de todo este mundo como
tan interesante, ¿verdad? Entonces, el para qué del viaje, yo creo que es como abrir un espacio para generar nuevas oportunidades. Yo creo que eso es un espacio para experimentar, para arriesgar, para incomodar también. Es un espacio muy importante para incomodar a otras personas, empezando por nosotros, el equipo de producción, los actores, los técnicos que estuvimos involucrados, como empapar a todo el mundo como de esa necesidad de incomodarnos para crecer, confiando en el proceso y al mismo tiempo poder compartir esto con otras personas para que también puedan incomodarse con temas sensibles, con temas más profundos, con personajes polémicos, ¿verdad? Como que por ahí siento que va el para qué. Pablo Cárdenas, ¿para qué? Y decía Miquel Francés, tenemos que ya producir para audiovisual y no contenidos estrictamente para televisión. ¿Para qué? ¿Y por qué? Lo que vos decías, Laura, y lo que decía Miquel, la cuestión de la hegemonía, ¿verdad? De unos determinados medios durante mucho tiempo, que es una hegemonía que se está movilizando, ¿verdad? Y que todavía hay que preguntarse hacia dónde va ese movimiento. Yo diría que ha dejado como en el fondo marino, digamos, algunas desatendidas, algunas de esas, digamos, necesidades y pasiones que no tienen cabida fácilmente en los formatos comerciales. Entonces, justo lo que decía José Pablo, ¿de qué se trata? De abrir oportunidades. Yo quería reseñar un proyecto relativamente transmedia, nativo fundamentalmente de la televisión. Si pudieran allá en realización poner el video mientras lo comentamos. En el año 2009, la televisión pública de Noruega tiene una idea, ustedes la deben conocer, tiene una idea extraordinariamente arriesgada, casi que suicida podía verse en ese momento, que consistía en poner una cámara al frente de una locomotora de tren en un trayecto que va de dos ciudades importantes, terminaba el recorrido en Oslo. La cámara registraba un plano secuencia ininterrumpido durante 7 horas que duraba el viaje de tren, ¿verdad? Aquella que podía ser una locura, o sea, ¿qué iba a hacer la gente a sentarse a ver televisión, a ver el trayecto de cómo avanzaba una locomotora sobre una línea férrea? Podía parecer una locura. Bueno, eso se terminó convirtiendo en un boom, no solamente en Noruega, sino que ya es un formato que se ha exportado, rompiendo los niveles de audiencia, no solamente de la televisión pública, sino también de la televisión en Noruega. ¿Y qué ocurría alrededor? Bueno, que la gente quería verse en la cámara. Este proyecto, este es el inicio de ese plano secuencia de 7 horas en Bergen completo. Así comenzaba. Y no veíamos ninguna otra cosa. Lo que veíamos era el tren llegando y partiendo de estaciones, ¿verdad? Una tras otra. Luego esto lo hicieron con un buque que transita desde la costa norte de Noruega hasta el sur, ¿verdad? Un viaje de 7 días y medio, nuevamente una transmisión en vivo, ya eso fue con 10 cámaras. Y alrededor, y en toda la costa salían familias y comunidades completas a ondear la bandera de Noruega, a poner mensajes, botes que escoltaban al buque. Es decir, se da un fenómeno de reconocimiento del territorio, de la población, de la diversidad que es Noruega, con el que la gente de pronto vio como salir de ese fondo marino una necesidad desatendida. ¿A alguien se le hubiera ocurrido que o sea, yo creo que ni el Big Data ni las mediciones de audiencia nos hubieran dicho que este era un formato que iba a pegar, ¿no? O sea, era un riesgo absoluto, ¿verdad? Yo creo que va por ahí. Para mi gusto ha ido por ahí toda la vida, ¿verdad? Nos ha faltado capacidad de riesgo, nos ha faltado capacidad de proponer contenidos que estimulen esas pasiones para que salgan a flote y entren en juego, ¿verdad?
hay contenidos que sí se estimulan y generan otro tipo de pasiones. Pero quería preguntarte, esta experiencia en Noruega, Pablo Cárdenas de Costa Rica, ¿es en un canal estatal? ¿Es en un medio canal estatal? Miquel Francés, compartir la opinión de tus compañeros de... ¿Para qué? ¿Para qué? Bien. Y finalmente también... ¿Para qué? Yo creo que lo he dicho un poco al principio. Ese para qué es un reto a día de hoy. Y los cambios tecnológicos, si algo aportan, son retos para mejorar el contenido. Y yo creo que el para qué es que estemos más cerca de la ciudadanía, que los productos sean más sociales y que estén más enriquecidos y sean más inteligentes. Eso nos permitirá incluso entrar dentro de ellos, ser parte de ellos, ser un agente más a tener muy en cuenta en la nueva cadena de producción. Yo creo que ese es el para qué más importante, esa socialización. ¿Y por qué? Porque si no, vamos a seguir el modelo de siempre de la televisión, que es ese modelo a través del cual pues lo que bien funciona no lo toques, que es lo que dice la tradición de la televisión comercial. Aquello está funcionando, tranquilo, que funcione temporadas, temporadas, temporadas. Yo creo que debemos de arriesgar y eso desde la iniciativa de lo público es importante porque el riesgo en las televisiones privadas es relativo. Aquello que les funciona, aquello que es espectáculo, aquello que es banal, que no aporta nada, que aporta pues un poco es narco, pues es un poco una dormidera, ¿no?, social, pues aquello funciona. Entonces yo creo que debemos de llevar esos productos que hagan reflexionar a la ciudadanía, integrarlos dentro, que estén bien representados, etcétera. Ese es el proyecto. Yo ahora después, si no ahora mismo, desde la CRUE, que coordino, la CRUE son el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, coordinamos un proyecto inclusivo socialmente y hemos llegado a firmar un acuerdo en la televisora importante de España, que es Televisión Española. Es un proyecto para que las universidades que nunca están representadas en las televisiones generalistas, que son las que tienen audiencia, aunque sí que tengamos muchas televisoras, pero con unos ratings muy bajos, estuviéramos allí. El proyecto inicial es UIS, Universidad y Sociedad, es como un hashtag, y ya hemos hecho 2 pilotos y estamos trabajando para hacer un proyecto inteligente y para hacer un proyecto en donde haya diferentes targets de público y en donde haya representación y que sea un proyecto realmente transmedia, un proyecto interactivo real. ¿A partir de qué? De la televisión normal y corriente, de la televisión TDT. ¿Y a través de qué? A través del botón rojo. A través del botón rojo. Entonces, bueno, si desde producción pueden pasar el vídeo, si tienen... que lo pasen con voz, no con voz alta, y yo mientras que esté la secuencia puedo ir narrando un poco el formato. Tal vez la producción nos ayuda con eso, formato. Para ver ese formato de TV Española con el botón rojo. Estamos trabajándolo, ahora estamos en un segundo piloto. Bien, primero... Miquel Francés, vamos a ver si está... No, todavía no está. Nos van a avisar. Yo voy explicándolo mientras... Ya está el video, me dicen. Que lo lanzan desde producción. En un principio pensábamos en un formato de un... Es un magazine. Gracias a estas minúsculas pulgas de agua y otros componentes ahí lo del tenemos. plancton del lago, ya que se alimentan de las microalgas compensando de manera natural el impacto de las actividades agrícolas cercanas. Son microespacios. Si no conocemos lo básico, y si no se invierte en ese conocimiento básico que es común y resonante. Y sobre todo de es un tema que en este caso es el cambio climático. Pues en este tema es el cambio climático, las costas, hasta dónde las costas van a estar ahí. Entonces hemos replanteado el formato 10 minutos, tendrá microespacios y tendrá una continuidad, sí, está fuera de ahí, y tendrá una continuidad temática en todo momento y tendrá una serie de hashtags, de etiquetas, de pestañas, para que a partir del directo, tal cual está haciéndose, en el botón rojo yo poder entrar, parar la emisión, volver a ella o después consumirlo desde la televisión más a la carta. Esos players que cada vez las televisiones tienen ya. Las televisiones han entrado en Internet. Internet estaba ahí y
ellos, como ven que es parte del negocio, ya están en esa proyección. Los players de las televisiones actuales no tienen que ver en la televisión a la carta del pasado, son ya players que podemos ver contenidos. Pero además el botón rojo, y estamos trabajando en el botón rojo de la televisión española, queremos que funcione para romper, para ver todos estos. Aquí es el punto de vista de los jóvenes, de los que están representados también. Hay varios targets, está el científico, están las industrias, está la transferencia de conocimiento y tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces es una serie es un magazine cultural que será de 10 minutos, que será un microespacio, que a la vez los responsables del canal de televisión española lo que van a hacer es, a través de los responsables de contenidos no lineales, también estarán enviándolo en redes sociales. Pero además haremos por primera vez el uso del botón rojo en la emisión en broadcasting, no en la emisión de ordenador computacional, a través de la red, a través de servidores, a través de la IP televisión, como queráis llamarle, sino a través de la televisión de siempre. Y eso lo podemos hacer en televisión española, pero es impensable ir a A3 Media, a Mediaset, a los grandes grupos, porque no les interesa, funcionan con formatos de larga duración, funcionan con ese apellido show que lleva muchísimas cosas más, talk shows, etcétera, funcionan con el entretenimiento, que es la dieta masiva, televisiva aún hoy. Entonces yo lo que planteamos, es decir, espero que hacia el verano tengamos ya una versión clara y que tengamos cerrado toda una programación de un año de temas concretos. En un principio hablamos de cambio climático, pero después hemos estado reflexionando, programadores de televisión y los representantes de las universidades, para hacer una cosa de más impacto. Dentro de cambio climático puede salir la de las playas. La de las playas está ahí. O sea, las cuestiones climatológicas son importantes. Las playas tienen un gran público, entonces nos vamos a centrar en ese tema. Estamos haciendo un listado de unos 30 o 40 temas de impacto, pues no sé, el grafeno que se hace con el grafito de los lápices, ese será un tema también que tiene una proyección a nivel de materiales, en telecomunicación, en servicios sanitarios, en investigación, en aplicaciones para la industria, en muchos niveles. Pues vamos a sacar toda una serie de temas que son mediáticamente de impacto, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la investigación y que tienen que ver con la transferencia del conocimiento y el desarrollo de la investigación en el tejido industrial. Eso nos interesa, eso tiene gran público. Nos interesa que diferentes targets poblacionales lo compartan. Ese botón rojo, nada más para cerrar, ¿qué nos permite hacer entonces, de acuerdo con esta serie que se está estrenando en TV Española? El botón rojo es lo que llevan hoy cualquier televisión que compremos. Las televisiones que compramos son Smart TV y son televisores inteligentes. Es lo que hemos llamado televisión enriquecida, televisión híbrida. Estamos en esa fase intermedia en donde al final lo importante son los contenidos audiovisuales que permiten que si yo, cuando me sale un hashtag sobre la pestaña o donde sea, yo aprieto el botón rojo que quiera, me está abriendo el proyecto Transmedia tiene una edición lineal para consumirla en tiempo real, que son 10 minutos. Pero va a tener muchísimas cosas para ir detrás de investigaciones, detrás de un proyecto de cómo se hace la cerveza y que es nocivo, porque la cerveza, para hacer un litro de cerveza, tienes que consumir como 20 y el agua la tenemos muy tal. Entonces, se están desarrollando técnicas para hacer cerveza y que el equivalente, se recicle el agua, que el equivalente, si yo utilizo un litro de cerveza, pues que me cueste 2 litros de agua, pero no 17, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de tecnologías que van de cara a mejorar la convivencia con el medio ambiente serán tematizados y estos son líneas de investigación que existen a nivel mundial. Iremos sacando líneas de investigación, saldrá el público, saldrán los jóvenes, saldrán los usuarios,
En fin, un poco saldrán los investigadores, como no puede ser de otra manera. Y eso a través de una serie de microespacios que están muy conectados con grafismos, etcétera, etcétera. Lo que intentamos al final, pues, es que esos millennials que ya no están en el sofá viendo la televisión, con la Smart TV, hagan lo mismo que están haciendo con el móvil y el tablet, y estén manejando la televisión y digan a su padre, no, ahora déjate que yo también voy a ver la televisión. Perfecto. Estamos en esas iniciativas, para utilizar una pantalla grande, que se ve muy bien y que puedes navegar y viajar, intercambiar. Por lo tanto, producir esto no es nada fácil. Actualmente estamos 15 universidades y ahora mismo, esta mañana, pronto que hacemos el trabajo y el transfer de flujo de trabajo en España, se ha añadido otra universidad y estamos mirando qué cosas, en qué somos fuertes esas 16 universidades para hacer un panel temático amplio en temas de interés y de impacto, y donde tengamos competencias y donde muchas de ellas ya tienen imágenes. Y claro, la producción no es fácil, porque es una producción asociada, donde nosotros marcamos un libro de estilo, pero a la hora de generar un guión hay más que una planilla. Perfecto, perfecto. Pero estamos ahí, estamos en esa investigación. Gracias. Pablo Cárdenas, de Costa Rica, entonces, oyéndolos a ustedes, esta experiencia de TV Española, Televiaje en Canal 13 de Costa Rica, ¿será que las televisoras estatales van a iniciar con esta propuesta de hacer esta conversión que se está haciendo, que vemos es muy experimental y que inclusive en España, ¿será que es la tarea de los canales estatales, serán los llamados a hacer este proceso? Sí, a mí me parece que... que por supuesto también harán los privados. Pero siempre el Estado y siempre las instancias públicas han tenido un papel importantísimo en apalancar procesos de cambio y creo que esta vez perdóname no es casual, si te interrumpo, ¿y será esta la sobrevivencia de los canales estatales, sobre todo en América Latina, donde sí tienen grandes dificultades, no así en Europa? Sí, la sobrevivencia no va a ser posible, digamos, las televisoras públicas se van a convertir en objetos de museo si no dan este paso, simplemente, no es algo sobre lo que crea que siquiera se puede decidir, ¿verdad? Si entrar o no entrar, ¿verdad? Lo que creo es que más bien, y lo veo en Costa Rica, la potencia para que esto avance y para que realmente logremos abrir ese campo de la innovación y de contenidos que tengan otro carácter, ese campo está a la espera de que sea justamente el Estado y las universidades quienes lo provoquen y quienes lo abonen, ¿verdad? Así ha sido siempre, yo creo que eso no va a cambiar sustancialmente y eso se convierte para nosotros en una oportunidad enorme, ¿verdad? Y podrán sobrevivir, ya casi tengo la respuesta de José Pablo, pero podrán sobrevivir la televisión abierta cuando tenga que hacer este cambio de contenidos digitales, porque lo otro que podemos hablar ahora es cómo hacerlo, lo complejo y el costo de ello. Me están diciendo que ya tenemos pregunta de Twitter, José Pablo García de Costa Rica, pero no la tengo aquí, es decir, van a tirarla, vamos a verla, está en pantalla. ¿Qué medio consideran que lleva la cabeza en innovación y creatividad? Multipantalla, perdón, aquí la tengo. Bueno, yo creo que sería... José Pablo, si quieres... No estoy tan seguro, García, me queda muy clara la pregunta. No sé si se refiere como a un medio televisivo general, sí, como en Costa Rica. Yo creo que es a eso. Ok. Medio de comunicación. Pues es que yo siento que, vamos a ver, tiene mucho que ver con lo que estaba a punto de decir también. Adelante. Y que está relacionado con lo que están haciendo las televisoras estatales. Siento que hay como dos caminos dentro de todo este espectro de posibilidades que puede tomar un canal estatal. Por un lado, acercarse a lo que han estado haciendo los canales con muchos recursos económicos, que ese es el lado más seguro, de menos riesgo, más tradicional, o apostar por este tipo de contenidos que literalmente no, pero que a nivel simbólico rompan esa pantalla y permitan a las historias salir de la pantalla para empapar otro tipo de medios y otro tipo de plataformas.
Entonces yo creo que en este caso, a nivel nacional, el canal que ha querido como apostar por eso es el CINART. Sobre todo en estos últimos, en el último año, creo que han apostado por acercarse a las redes sociales desde otra perspectiva y al mismo tiempo apostar a través de otras instituciones estatales por invertir en proyectos que están apuntando hacia lo transmedia y hacia lo multiplataforma, ¿verdad? Entonces, multipantalla. Siento que los medios tradicionales, los medios privados, no han querido dar este paso, no han querido arriesgar por este tipo de contenidos y al mismo tiempo han apostado más bien por reciclar un poco de lo que ya vemos en cualquier otro lugar. Han apostado por invertir en programas enlatados y en franquicias que ya han funcionado en otras partes del planeta, entonces a nivel económico y a nivel publicitario. Entonces, bueno, eso es un poco la receta, digamos, por la que han apostado los grandes medios, y por eso siento que en este caso el CINART ha hecho un gran esfuerzo por apostar por algo distinto. Las imágenes del tren ahora, por ejemplo, me remiten del tema de Noruega. Las imágenes del tren de Noruega me parecieron muy interesantes porque me remiten también a los inicios del cine, ¿verdad? Como a la famosa llegada del tren, donde las personas se reconocieron en la pantalla. Y entonces yo creo que esa también es la pantalla en la que creo, como una pantalla que se acerque más a los espectadores a través de la empatía. Una pantalla más empática, una pantalla que permita ver a la audiencia verse reflejada, pero reflejada a través de temas mucho más sensibles, mucho más incómodos y más profundos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siento que vale la pena seguir cuestionando, seguir investigando y también, por supuesto, que seguir invirtiendo en ese tipo de proyectos a nivel estatal. Tienen otra pregunta, señores panelistas, y la voy a leer de inmediato. John Ospina nos pregunta, ante la sobreoferta de contenidos audiovisuales digitales, ¿cómo destacar y ser exitoso? Bien, ese es Miquel, francés, la sobreoferta, o sea, y eso cuando hagáis esas desconexiones del análogo y paséis al digital, lo vais a ver. Es decir, la sobreoferta nunca es buena porque genera redundancia de lo mismo en muchas pantallas y entonces al final el valor del contenido acaba anulándose. Esa es una cosa que nosotros en Europa, desde los inicios del 2000, cuando empezamos a entrar en lo digital de manera paralela y en el 2005, 6, 7, 8, 9 fuimos desconectando, tuvimos un florecimiento de una hiperoferta, porque entonces era el momento que las plataformas de Internet, que Internet ya estaba ahí, no tanto como a partir de 2010-12, que realmente Internet sí que ya ha ocupado esos contenedores, esas OTTs y tal. Eso es un peligro porque lo que hace es que esos contenidos y la explotación del formato y la rentabilidad del formato por los grandes, por las networks, las majors que están detrás, los grandes grupos mediáticos del mundo, en estos años se ha producido una concentración vertical de capital y la alianza de esos grandes medios. Eso que ha ocurrido en otras industrias, más allá de las culturales, nosotros estamos hablando de industrias culturales, eso ha hecho que en el proceso de industria cultural ya no funcione el cine, la televisión, toda una serie de formatos, el teatro, que las industrias y los grupos hayan integrado toda esa diversidad. Y eso es un peligro, indudablemente, porque esos formatos potentes, en la medida que se explotan, acaban quemando posibles alternativas, ¿no? Esa concentración vertical es un peligro y esa redundancia es un peligro. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer ante eso? Pues ante eso yo creo que la excesiva regulación por los medios estatales, cuando damos licencias a derecha e izquierda, damos licencias a todo, el espectro radioeléctrico es importante, pero es reducido. Y el espectro nosotros ya lo estamos cediendo en Europa a la movilidad, a las tecnologías de movilidad, y eso va a pasar también aquí en el tiempo. Por lo tanto, el espectro es reducido, no es infinito, no es infinito. Y la red, o sea, lo que es la televisión a través, o los contenidos audiovisuales a través de TDT,
llega a todo el mundo, es universal. Pueden haber 400 millones o 400.000 millones o lo que queráis simultáneamente viendo eso, pero un contenido audiovisual por IP tiene un tope y llega un momento que sería imposible retransmitir las Olimpiadas, que es lo que más audiencia en el mundo tiene, a través por IP y un contenedor, porque se colapsaría la red. Hoy por hoy, en la informática convencional, sí, la informática que es cuántica y que nos están diciendo año tras año que está ahí, funciona, tal vez eso sería posible. Por lo tanto, el carrier importante continúa siendo la emisión en broadcasting, porque llega a todas partes y facilita la televisión en abierto. Todo lo demás no es televisión en abierto. Todo lo demás significa que tener que pasar por una compañía telefónica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos privatizando en gran medida lo que es esto. Eso es otro discurso, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo en eso soy muy vigilante, reflexivo, en fin, no está del todo claro. ¿Qué dice Pablo? Hay incertidumbres y bastantes. ¿Qué dice Pablo Cárdenas de Costa Rica sobre esta pregunta que nos hace John Ospina ante la sobreoferta de contenidos audiovisuales digitales? ¿Cómo destacar y ser exitoso? Bueno, yo voy a lo mismo. En ese mare magnum, en esa torre de Babel donde hay tantas voces y todas exigen atención de alguna forma, van a ser quienes logren ofrecer historias y experiencias que interpreten esas necesidades, ¿verdad?, ocultas y desatendidas y que no han salido a flote, que no se han hecho salir a flote. Y para eso no necesariamente hay que hacer enormes inversiones. La enorme inversión, digo enormes inversiones económicas, la enorme inversión que hay que hacer es una inversión intelectual finalmente, ¿verdad? Y creo que, yo confío, no es la palabra, yo parto del supuesto de que los grandes medios comerciales van a seguir haciendo esfuerzos por recomponer su modelo de negocios, ¿verdad? Que el broadcasting les define un modelo que quizás va a entrar en una cierta crisis o ya ha entrado en una crisis importante, igual que la prensa rotativa, ¿verdad? Y que lo que vayan a hacer en contenidos transmedia no va a ser excesivamente diferente y que va a quedar sobre el peso, ¿verdad?, sobre los hombros de los medios públicos, repito, de las universidades y del sector independiente, poderle proponer cosas inteligentes que no necesariamente, repito, son enormes, digamos, sumas de dinero. Pongo un segundo caso. En Argentina, en el 2012, un proyecto llama Malvinas 30, es un documental interactivo extraordinario, me parece a mí, yo soy documentalista, me pareció extraordinario cuando supe de él. Desarrollan una línea de tiempo desde que se detona la Guerra de las Malvinas en abril, me parece, el 82, 30 años después, en el 2012, ese mismo día, a la misma hora, se abre un portal de noticias sobre las Malvinas, como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Además se activa en Twitter, hay un soldado que tuitea desde el campo de guerra sobre lo que le está ocurriendo, hora a hora, ¿verdad? Eso que no tiene un esfuerzo de producción extraordinario, no se parece para nada a los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer para producir un minuto o una hora. Ese esfuerzo logró interpretar la necesidad del pueblo argentino de hacer una catarsis y un duelo de un proceso que fue acallado por la dictadura y luego acallado por la democracia, entre comillas, ¿verdad?, que tenía compromisos con el ejército. Salieron excombatientes de las Malvinas a abrir su personaje en Twitter y a contar lo que les había pasado en la Guerra de las Malvinas día a día y hora a hora, ¿verdad? Eso lo que requiere es sensibilidad, ¿verdad?
Pablo, me estás dando pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Lo pueden hacer? ¿El costo que tiene? ¿Cómo pasar y ser innovadores y creativos? Que ese es el tema de esta charla. ¿Cómo hacerlo para las televisoras? Y particularmente, España está estrenando esta, pero decías que se despliegan una serie de informaciones y de hechos. El costo de esto, ¿cómo hacerlo? ¿Qué dice Pablo García? Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas también como que estamos todavía terminando de contestar, ¿verdad? Desde la experiencia que he tenido participando en este tipo de proyectos, creo que comparto con Pablo que la inversión más importante tiene que ser en la parte creativa. Esa es la que está pidiendo a gritos atención, inversión, aunque sea como de tiempo o de un espacio para poder juntar a un grupo de personas, y si puede ser económico, yo creo que también va a ser muy valioso. Eso por un lado, y por otro lado, creo que estamos en una etapa interesante aquí en Costa Rica, como una discusión alrededor de todo el tema económico, de cómo financiar este tipo de proyectos, porque inevitablemente tiene que salir algún tipo de financiamiento para estos proyectos, por más pequeñito o más grande que sea. Y siento que ese es el tema que todavía no hemos logrado aterrizar, ¿verdad? A nivel político, a nivel social, siento que hay muchas discusiones, como que hay diferentes proyectos, diferentes puntos de vista. Hay iniciativas muy importantes a través del Ministerio de Cultura, el Centro de Cine. Siento que es fundamental también, o va a ser eventualmente va a ser fundamental también la participación de la empresa privada en este tipo de proyectos. Entonces son como diferentes factores, ¿verdad? O diferentes actores. Por un lado, el Estado y sus instituciones, en este caso, en el caso específico de Costa Rica, el Centro de Cine, el Ministerio de Cultura, ellos por un lado, y por otro lado, la empresa privada que esté dispuesta a integrar o a integrarse más bien a este tipo de proyectos, a arriesgar en este tipo de proyectos, apostando y teniendo muy claro que la parte creativa y la incorporación de estas marcas o de estas empresas que vayan a participar en el proyecto debe hacerse de la forma más creativa posible, ¿verdad? Entonces, es como una fusión de mundos que creo que va a ser fundamental si queremos lograr que esta pequeña industria multiplataforma empiece a ser más sostenible, ¿verdad? Quiero decirles que ya tenemos que hacer las conclusiones, entonces este cómo va a tener que ser muy resumido, y como conclusiones, de alguna manera ya José Pablo de Costa Rica García lo hacía. Pablo Cárdenas. Bueno, poner el acento donde hay que ponerlo, este imperativo, digamos, de que los contenidos sean multipantalla, transmedia, etcétera, no puede convertirse en un fetichismo, digamos, en un nuevo fetichismo, y que entonces un proyecto por circular en diferentes plataformas y demás ya de por sí es bueno. No, hay, digámoslo así de claro, hay mucha basura también ahí, ¿verdad? Demasiada basura. Entonces el acento no puede estar en ese componente, tiene que estar en la capacidad de las historias para hacer, para remover eso que yo sigo considerando está ahí latente y silencioso, como la gente que de pronto encontró que en ese tren algo se le decía importante que no se le había dicho antes, ¿verdad? Miquel Francés, de España. Creo que actualmente el centro de interés en este nuevo proceso en el cual estamos, está claro que son los contenidos audiovisuales y su calidad. Pero para conseguir eso, en los foros que estamos en los últimos años siempre estamos dando un valor a la creatividad, por supuesto que sí, no puede ser de otra manera. Pero yo creo que hay que dar un valor añadido, y que desde las academias, desde las escuelas, desde escuelas técnicas, desde las universidades, debemos de cambiar nuestros currículums en esta comunicación y demás, y poner una serie de módulos que apelen a algo más que integre. O sea, la idea está bien, la idea puede ser fantástica, pero la idea se tiene que arropar. ¿Para qué medio? ¿Con qué producción? ¿Con qué comunicación? ¿Para qué público? Entonces, yo apelo a que lo más importante hoy son los contenidos, pero para generarlos, aparte de la idea, tenemos que hacer proyectos que integren la comunicación de ese proyecto y que integren la planificación de producción de ese proyecto
muy en lo que es el diseño. Estamos en una fase de diseño y eso implica trabajar en equipos interdisciplinares, no es un trabajo individual. Debemos de generar, si queremos hacer otra rutina, queremos hacer moldes, tenemos que hacer un molde primero que funcione. Ya cuando funcione, se testea, hacemos en serie, pero tenemos que hacerlo integrando diferentes perfiles profesionales en el proceso creativo. No solo vale la creatividad. Sí vale la creatividad, lo primero, pero una vez que tenemos la idea, tenemos que darle forma y para eso necesito rutinas de producción. Y además, tengo que tener un plan de viabilidad en la multidifusión digital. Tengo que saber si voy a multiplataformas, tengo que saber el consumo mediático de ese formato, cómo está funcionando en diferentes partes, etcétera, etcétera. Y cuando eso lo tenga claro, entonces presentarlo a una televisión, presentarlo a la producción independiente, a donde fuere. Yo creo que ese es el gran reto que desde las universidades nos debemos plantear y ahí sí que tenemos mucha responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Miquel Francés de España, Pablo Cárdenas de Costa Rica y José Pablo García de Costa Rica. Esta es la 17ª edición del programa TV Morfosis desde San José, Costa Rica.